Espero que al recibir esta clase ustedes y sus familias se encuentren muy bien en esta situación tan difícil, tan distinta que nos está tocando atravesar a todos. Esta es una invitación a recorrer lo que yo creo es un capítulo apasionante de la neurología y que son las enfermedades más prevalentes del sistema extrapiramidal. No podemos comenzar a charlar sobre la patología de este sistema si no hacemos un breve repaso anatómico del mismo. Debemos recordar que el sistema extrapiramidal es un sistema motor que está organizado anatómicamente en paralelo al sistema piramidal, con el cual tiene un rol complementario en la función motora, pero además este sistema extrapiramidal vamos a ver que tiene funciones que van más allá del sistema motor, que tienen que ver con la cognición, que tienen que ver con el sistema autonómico. También pueden encontrarlo como aquella colección o sistema de vías que, por su origen tegmental, se encuentran por fuera del sistema piramidal y que, al igual que este, terminan su vía a nivel de la médula espinal. El sistema extrapiramidal comienza a nivel de la corteza, llamada corteza extrapiramidal, que compromete sectores del lóbulo parietal y frontal. Los ganglios de la base, que son estructuras subcorticales, después nos vamos a detener específicamente en ellos. También comprende núcleos extrapiramidales tegmentales a nivel del tronco cerebral y termina a nivel de la médula espinal. Los ganglios de la base son un grupo de estructuras subcorticales que tienen íntima relación con el movimiento voluntario y participan en toda la integración de la información, no solamente motora, sino también sensitiva. Tienen también participación en procesos de asociación a nivel cognitivo y a nivel emocional y también en todo el comportamiento que relacionamos con los hábitos. ¿Qué estructuras anatómicas comprenden entonces los ganglios de la base? Son fundamentalmente 5 estructuras. Tenemos el globo pálido, el cual es filogenéticamente la estructura más antigua, por eso también la pueden encontrar en la literatura como palio estriado, y que tiene 2 segmentos, el globo pálido interno y el globo pálido externo. También forman parte de los ganglios de la base el núcleo caudado, que es una estructura en forma de C, que se inicia a nivel del lóbulo frontal y termina a nivel del lóbulo occipital. Tiene 3 segmentos, una cabeza, un cuerpo y una cola. Envuelve al tálamo y termina anatómicamente a nivel del núcleo amigdalino. Recuerden esta disposición anatómica porque después vamos a ver la importancia fisiológica de esa forma que tiene el caudado. El tercer ganglio de la base es el putamen, que se ubica por fuera del globo pálido y por dentro de la cápsula externa. Lo separa del caudado la cápsula interna. Después tenemos otra estructura anatómica que es el núcleo subtalámico de Lewis, que es un núcleo muy pequeño de forma de almendra que está situado por debajo del tálamo, de ahí que se lo denomine como subtalámico. Y ya a nivel del mesencéfalo, que ustedes saben que es la parte superior del tronco cerebral, tenemos la presencia de la sustancia negra. Este segmento anatómico recibe su nombre por la alta concentración de dopamina, que es lo que le da el color, y está dividido en 2 áreas que tienen importante funcionalidad fisiológica, la pars compacta y la pars reticulata. El núcleo caudado y el putamen son estructuras que aparecen posteriormente en la evolución, por lo cual en la literatura lo van a encontrar como neoestriado o simplemente como cuerpo estriado. Y esa denominación se debe al aspecto estriado que tiene a nivel histológico. En estos esquemas podemos ver en la parte superior un corte coronal a nivel de ambos hemisferios cerebrales, donde se observan los núcleos caudados, el putamen y el globo pálido. Por debajo van a ver el núcleo accumbens también. Y en el gráfico inferior vemos un corte axial del mesencéfalo, donde podemos observar la sustancia nigra en su pars compacta y en su pars reticulata. La mayoría de las regiones de la corteza proyectan sus neuronas al estriado. Es por eso que el ingreso más importante proviene de la corteza motora y surge fundamentalmente de las neuronas de la capa 5. Por eso vamos a encontrar que el estriado se considera como el núcleo de entrada a los ganglios de la base.
Antes de que se ejecute un movimiento, las neuronas del estriado comienzan a descargar. Ello sugiere que este sistema es imprescindible en la selección del movimiento que ha de realizarse. Desde el estriado parten neuronas que estimulan a los núcleos talámicos y lo hacen a través del globo pálido interno y la sustancia negra, las cuales se consideran los núcleos de salida del sistema. El estímulo del estriado hacia los núcleos de salida se ejerce a través de dos circuitos en paralelo que están originados en distintas poblaciones neuronales, y es lo que ustedes van a encontrar en la literatura como vía directa y vía indirecta, que es lo que a continuación vamos a desarrollar. Vamos a ver inicialmente entonces cómo funciona la vía directa. Vemos que desde la corteza parten proyecciones hacia el putamen y desde allí se proyectan hacia el globo pálido interno. Esa proyección ejerce una acción inhibitoria mediada por un neurotransmisor que es el GABA. Luego, el globo pálido interno se proyecta sobre los núcleos talámicos ventral anterior y ventral lateral con un carácter también inhibidor, utilizando GABA como neurotransmisor. Recordemos que los núcleos ventral anterior y ventral lateral son excitadores de la corteza a nivel del área prefrontal, premotora y también del área motora suplementaria. La vía funciona entonces de la siguiente manera. Cuando va a ocurrir un movimiento, la corteza activa el estriado, el cual inhibe al globo pálido. Dado que el mismo es inhibidor de las neuronas talámicas, se produce una desinhibición de los núcleos ventral anterior y ventral lateral, lo cual excita sus dianas en la corteza cerebral. ¿Qué sucede entonces en la vía indirecta? En esta vía, el estriado proyecta hacia el globo pálido externo, generando inhibición del mismo. Desde el globo pálido externo se genera una inhibición del núcleo subtalámico y del globo pálido interno. Dos inhibiciones consecutivas sabemos que van a generar una desinhibición de las neuronas del núcleo subtalámico. Ello produce en el núcleo liberación de un neurotransmisor, que es el glutamato, que excita los núcleos del globo pálido interno y en consecuencia activa las proyecciones inhibitorias que afectan a los núcleos ventral anterior y ventral lateral. Esto lleva a una reducción de la actividad de las neuronas talámicas y consecuentemente una menor activación cortical. Entonces, como podemos ver, ambas vías poseen efectos opuestos sobre la actividad motora que funcionan en perfecto equilibrio. Veremos más adelante cómo una activación en la función de cualquiera de estas vías genera un desequilibrio en el sistema y, por supuesto, una alteración en el circuito motor. La sustancia negra tiene íntima relación con el estriado y la dopamina es el neurotransmisor utilizado en estas neuronas. Existen diferentes tipos de receptores dopaminérgicos dentro del estriado. Están los receptores D1 que se encuentran en la vía directa y los receptores B2 en células estriatales que participan de más que nada de la vía indirecta. La estimulación de los primeros va a generar una excitación de la vía directa, mientras que el estímulo sobre los segundos, o sea, sobre los receptores D2, va a llevar una inhibición sobre la vía indirecta. Por todo lo antes expuesto, entendemos muy bien que la dopamina tiene un rol facilitador del movimiento. Cualquier desequilibrio entre la estimulación de ambos circuitos va a provocar una alteración en la descarga del complejo globo pálido interno y núcleo subtalámico, dando lugar a la aparición de bradicinesia o distintos trastornos del movimiento. Los ganglios de la base poseen funciones de tipo motor, cognitivas y también autonómicas. En relación a la función motora, participan en la planeación y programación de los movimientos. A través de ellos, un pensamiento abstracto se convierte en acción voluntaria. Este circuito provee de un mecanismo de retroalimentación a la corteza cerebral para la iniciación y el control de las respuestas motoras. Su influencia se ejerce a través del tálamo y desde allí a las vías córtico-espinales, constituyendo la vía final común de las neuronas motoras. La mayor parte de nuestras acciones motoras provienen de pensamientos generados a nivel mental.
lo cual se ha denominado control cognitivo de la actividad motora. El núcleo caudado es fundamental para este proceso. Se extiende por todos los lóbulos, que es lo que comentábamos cuando repasábamos la disposición anatómica, y a diferencia del putamen, proyecta sus eferencias a través de los núcleos talámicos hacia las áreas más que nada prefrontales, premotora y motora suplementaria, en vez de llegar a la corteza motora primaria como ocurre con el putamen. Esta diferencia implica que el caudado participe en la realización de patrones secuenciales de movimiento cuya duración abarca un mínimo de 5 segundos en lugar de producir un movimiento muscular específico. Por ejemplo, ante un peligro, el sistema nos permite reaccionar rápidamente con todas las secuencias específicas de movimiento y en forma rápida. En otra palabra, el control cognitivo de la actividad motora determina un sistema subconsciente y en segundos patrones de movimiento para alcanzar un objetivo que podría durar varios segundos. Otra función importante, mediada también por el caudado y también por supuesto por sus aferencias, tiene que ver con la velocidad en la cual se va a realizar un movimiento y el control y la amplitud que ese movimiento va a adquirir. Este ejemplo clásico es el de la escritura. Los ganglios de la base regulan la magnitud que tiene la escritura en cuanto a tamaño y en cuanto a regulación, en virtud de la superficie en la cual nosotros queremos escribir. Hay mucha evidencia clínica además que apoya una relación entre los ganglios de la base y la regulación de la actividad autonómica. Y en este sentido el putamen ejercería también una acción directa en lo que tiene que ver del control de la presión arterial y también la secreción salival. Por eso, bueno, fundamentalmente estas estructuras modulan muchas funciones, tanto autonómicas y relacionadas al dolor. Tras haber hecho nuestro recorrido a través de la anatomía y la fisiología del sistema extrapiramidal, vamos a abordar los aspectos clínicos de las patologías que comprometen este sistema. Y no podemos no hablar por la frecuencia y la magnitud de los parkinsonismos. ¿Qué entendemos por parkinsonismo? Es un síndrome clínico caracterizado por la aparición de temblor, lentitud o bradicinesia y rigidez. En cuanto a la etiología, ¿cómo podemos definir este síndrome? Existen entonces parkinsonismos primarios, cuyo prototipo es la enfermedad de Parkinson, donde no se encuentra la causa todavía, después lo vamos a desarrollar en mayor extensión más adelante, donde solamente existe un compromiso del sistema extrapiramidal. Tenemos Parkinsonismos Plus, donde además del sistema extrapiramidal están comprometidos otros sistemas como el sistema oculomotor, el sistema cerebeloso, el sistema piramidal o autonómico. Tenemos Parkinsonismos heredodegenerativos como la enfermedad de Wilson o la enfermedad de Huntington, en los cuales sobre una afección genética existe una enfermedad degenerativa. Y tenemos por último los parkinsonismos secundarios, donde hay una causa secundaria identificable, que puede ser de causa infecciosa, de causa vascular o de tóxicos y fármacos que comprometen en forma secundaria el sistema. La enfermedad de Parkinson es la causa más común de parkinsonismo, de hecho representa un 70% de los mismos. Podemos definirla como un trastorno degenerativo, progresivo, secundario a una degeneración de neuronas dopaminérgicas de la vía nigroestriatal. Tiene una prevalencia estimada del 2% si lo analizamos en personas mayores de 65 años. En Argentina hay más de 80.000 personas afectadas. Es por ello que hagamos la especialidad que hagamos y sobre todo como médicos generales vamos a estar muy comúnmente frente a estos pacientes. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia después de la enfermedad de Alzheimer y la edad promedio de aparición es entre 55 y 65 años, pero vemos personas más jóvenes y de hecho existen formas juveniles de la enfermedad. Al día de hoy no existe una etiología única para la enfermedad. Se han investigado factores genéticos, sobre todo mutaciones genéticas determinantes,
van a leer en la literatura la PARC1, PARC2, que son genes íntimamente ligados a la aparición de la enfermedad. También se ha investigado sobre factores ambientales, especialmente el rol de la industrialización, la presencia de exposición a tóxicos, a distintos tipos de pesticidas relacionados con las fumigaciones. También hay algunas investigaciones relacionadas a virus, infecciones que podrían de alguna manera predisponer, pero hoy día, digamos, la evidencia vincula más que nada cierta predisposición genética de los individuos con factores desencadenantes medioambientales. Lo que sigue siendo motivo especial de investigación es la vulnerabilidad tan específica que tienen estas neuronas dopaminérgicas para padecer inicialmente la degeneración. Bien, estos factores genéticos y medioambientales, probablemente en combinación, actuarían a nivel fundamentalmente de ciertas proteínas, y entre ellas especialmente la alfa-sinucleína, generando un plegamiento incorrecto y una posterior agregación de las mismas, lo cual genera una disfunción a nivel de las vías metabólicas intracelulares que, como fenómeno final, lleva a degeneración y muerte neuronal. ¿Cuáles son entonces las manifestaciones clínicas de la enfermedad? Como todo parkinsonismo, los signos que lo caracterizan son la bradicinesia o lentitud, la presencia de temblor de reposo y la rigidez. A continuación vamos a desarrollar cada uno en forma particular. La bradicinesia es el síntoma y signo fundamental en la enfermedad. No puede existir parkinsonismo y enfermedad de Parkinson si no existe lentitud. Esta lentitud o poca amplitud de los movimientos la vamos a ver ya sea en la inspección, cuando vemos que el paciente entra al consultorio con su marcha lenta, con pérdida de el balanceo de los miembros superiores, sino también a través de la falta de expresión facial, que es lo que conocemos como hipomimia, la disminución del parpadeo, que le da una característica muy especial. Después, también por supuesto, durante el examen semiológico, podemos indagar la presencia de bradicinesia a nivel de cada segmento corporal, por ejemplo, en miembros superiores, pidiéndole al paciente que abra y cierre rápidamente el dedo pulgar y el dedo índice en oposición, como si abriese y cerrase una pinza, o que tocase el piano, donde vamos a ver que hay un enlentecimiento de la realización de esos movimientos. A nivel de los miembros inferiores, le podemos pedir que taconee 10 veces en forma alternante y vamos a ver cómo hay mayor lentitud y mayor resistencia a la realización de ese movimiento también. Son distintas maniobras donde podemos evidenciar en forma localizada la bradicinesia. En relación al temblor me quiero detener particularmente. El temblor de la enfermedad es un temblor típicamente de reposo. Nosotros debemos recordar que semiológicamente podemos buscar la presencia de temblor en 3 situaciones o momentos del examen físico. Uno es durante el reposo, lo otro es durante la postura o actitud, que es cuando, por ejemplo, hacemos la maniobra de Mingazzini y Barré para buscar paresia en miembros superiores. Tenemos al paciente con los brazos extendidos hacia adelante. Y el tercer momento es en la acción, que podemos aprovechar, por así decirlo, durante el momento semiológico en el cual evaluamos la coordinación, si es para miembros superiores con el dedo nariz, y ahí tratar de objetivar la presencia o no de temblor. Entonces, el temblor lo buscamos en el reposo, en la postura y en la acción. En la enfermedad de Parkinson, el temblor decimos que es típicamente de reposo. Todo temblor extrapiramidal tiene que estar presente en el reposo. No quiere decir que el paciente no pueda tener temblor de postura y acción también, pero el temblor de reposo no puede estar ausente. Y es fundamental esta disquisición semiológica porque hay un diagnóstico diferencial muy importante del temblor parkinsoniano que es con otra patología que se llama temblor esencial. En ella, el paciente no presenta temblor de reposo y sí tiene un importante temblor de postura y de acción.
Clínicamente, las características del temblor y la ausencia de bradicinesia y rigidez van a descartar lo que es un temblor esencial de lo que es un temblor parkinsoniano. Este temblor extrapiramidal es muy característico ya que se asocia a una contracción alternante de músculos agonistas y antagonistas, con lo cual si uno lo observa a nivel distal de los miembros superiores, da la sensación como que el paciente contara moneda por esa pronosupinación de la mano que es bastante característica. Como a cualquier temblor que evaluemos, la tensión emocional, la ansiedad y la falta de descanso lo va a exacerbar, mientras que la tranquilidad lo va a disminuir. Eso no nos va a orientar sobre la causa, simplemente va a incrementar la sospecha que realmente es un temblor y no ningún otro tipo de movimiento involuntario. Hay situaciones, realmente no es lo habitual, en que uno puede tener dudas si el paciente tiene o no un temblor de tipo parkinsoniano, porque lo que parece a veces sencillo, como es la evaluación durante el reposo, se hace dificultosa, o el temblor es intermitente, o el paciente no logra una correcta relajación y nos deja duda. Podemos pedirle al electromiografista que coloque un electrodo en un músculo extensor y en un músculo flexor, y él va a poder registrar la actividad espontánea con esa contracción alternante que es tan característica. La presencia de rigidez la podemos objetivar semiológicamente de distintas maneras. Uno ya durante la inspección observa la actitud de los miembros y si las masas musculares hacen o no hacen relieve, la postura que tienen los miembros, especialmente si tienen postura de flexión o de extensión, el relieve de las masas musculares. Podemos hacer también, por supuesto, la palpación, tomando las mismas a manos llenas, donde podemos distinguir el grado de consistencia, si son duras o si son blandas, y después, por supuesto, durante la realización de movimientos pasivos. Eso consiste en mover las articulaciones del enfermo, ejecutando los movimientos que precedentemente le habíamos ordenado practicar en forma voluntaria o activa. Siempre tenemos que tener la precaución de invitar al enfermo a que haga de cuenta que sus miembros no le pertenecen, o sea que no ponga dificultad alguna a esos movimientos que le estamos indicando que previamente realice. Si es necesario, a veces podemos utilizar lo que llamamos maniobra de distracción. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar la amplitud con que hace esos movimientos pasivos y también la resistencia al desplazamiento. En los casos de enfermedad extrapiramidal, realmente hay algo que es muy característico y es que ese aumento de la rigidez puede ser vencido en forma intermitente, como si fueran escalones o etapas, o justamente como si fueran los dientes de una rueda de engranaje. Por eso es lo que se llama fenómeno de rueda dentada y que es bien característico de estas afecciones. Hemos repasado los aspectos motores de esta afección, pero en esta enfermedad también existe todo un complejo sintomático no motor que es muy frecuente, que a veces tiene un impacto de vida mucho más importante que los síntomas motores y que en los últimos años han tomado especial relevancia porque muchos de ellos han sido estudiados como posibles predictores de la enfermedad. Los síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson son muy numerosos. En la literatura los vamos a encontrar divididos como aquellos que tienen que ver con aspectos más que nada de la personalidad, del comportamiento y la cognición. Otro gran grupo lo constituyen los trastornos del sueño, los trastornos autonómicos, sensitivos y otros síntomas más inespecíficos. Vamos a dedicar a continuación algunas palabras para desarrollar de todos ellos los más comunes. La depresión es el síntoma neuropsiquiátrico más frecuente asociado a la enfermedad de Parkinson. La encontramos en término medio en un 40% de los pacientes. Hay series que hablan de entre un 15 a un 45%. Es una depresión leve a moderada, incluso puede ser fluctuante y es resultado del desequilibrio que hay entre las vías serotoninérgicas, dopaminérgicas y noradrenérgicas. Esta depresión genera mucha discapacidad y la aparición de depresión se comporta como un marcador independiente de deterioro cognitivo
y de hecho cuando hay asociación entre las dos cosas, por supuesto, a lo largo de la enfermedad, genera mucho más deterioro en la calidad de vida. La constipación es un síntoma no motor muy frecuente en la enfermedad, al igual que la depresión. Se habla de que precede muchos años a la aparición de los síntomas motores, y la constipación se debe a consecuencia directa de la lesión de los ganglios del plexo mientérico como consecuencia de los depósitos de cuerpos de Levy que tienen que ver con la anatomía patológica que charlábamos al inicio y la degeneración inducida por alfa-sinucleína. Normalmente durante el sueño REM hay atonía muscular, excepto por los músculos extraoculares y el diafragma. La pérdida de esta atonía en el sueño REM ocurre en el 58% de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, y de ellos un 33% tienen además un trastorno conocido como trastorno del comportamiento o de conducta del sueño REM. Este se caracteriza por la pérdida intermitente de la atonía durante la fase REM y por lo tanto la presencia de una actividad motora asociada con los sueños, los cuales pueden ser vívidos y desagradables. Los pacientes pueden hablar, gritar, emitir sonidos, tener sacudidas en las extremidades e incluso caerse de la cama. Estos síntomas pueden preceder también muchos años a la aparición de los síntomas motores. Los trastornos autonómicos son síntomas no motores que, a diferencia de lo que vimos en los anteriores, no se dan en forma precoz o anticipada, pero sí con la evolución de la enfermedad, que generan un impacto muy importante y negativo en la calidad de vida de los pacientes. Ellos van a tener disfunción gastrointestinal, van a tener cialorrea, distintos trastornos de la deglución. La constipación la tratamos aparte dentro de estos trastornos por la frecuencia y el impacto. También van a tener disfunción e incontinencia fecal. A nivel urogenital puede tener urgencia miccional, pueden tener nicturia, también disfunción eréctil. Tienen fallos en la función termorreguladora y también por el desbalance que hay entre el sistema simpático y parasimpático por la alteración a nivel de las vías. Estos pacientes tienen sequedad de la boca y tienen disminución de la sudoración también. Habiendo repasado los aspectos clínicos, tenemos entonces que llegar al diagnóstico de la enfermedad. La enfermedad de Parkinson sigue siendo una entidad de diagnóstico clínico. Las neuroimágenes van a ser útiles no tanto para confirmar el diagnóstico, sino como para descartar causas secundarias y también por algunos signos en muchas ocasiones en los diagnósticos diferenciales de los parkinsonismos plus, todo lo cual vamos a repasar cuando hablemos de diagnósticos diferenciales. Hay, sin embargo, otros métodos que no están disponibles en forma masiva para la población, pero que a veces en pacientes seleccionados son de mucha utilidad, como la tomografía por emisión de positrones, que permite, mediante un trazador, evidenciar la falla en la transmisión dopaminérgica. A modo de ejemplo, esta es una imagen de tomografía por emisión de positrones superpuesta con imágenes y técnicas de resonancia, donde vemos en la figura A y B cómo la fluodopa, que es el marcador, capta en un cerebro normal, mientras que en las figuras C y D vemos la importante reducción en la captación del trazador. Eso es lo que se ve en la enfermedad de Parkinson. Los criterios aceptados hoy día para llegar al diagnóstico de la enfermedad son los del Banco de Cerebros del Reino Unido. Para llegar a una alta sensibilidad diagnóstica, recomiendan 3 pasos. El paso 1, que es la identificación primero del síndrome parkinsoniano, el paso 2, que es la exclusión de otras causas de parkinsonismo, y como paso 3, la identificación de lo que llamamos criterios de refuerzo. A continuación los vamos a analizar de a uno. En el paso 1, que es la identificación del síndrome parkinsoniano, es fundamental que podamos objetivar en el paciente la presencia de los signos cardinales. La bradicinesia, fundamentalmente, acompañada de rigidez o de temblor de reposo. Ese es el paso inexorable para poder seguir con los pasos siguientes. En el paso 2, se enfatiza la exclusión de otras causas de parkinsonismo, o sea, indagar mediante la historia clínica o, si es necesario, analítica de laboratorio u otros estudios, la exposición del paciente a tóxicos o a fármacos que sepamos que puedan intervenir con todo el metabolismo dopaminérgico.
buscar en el examen neurológico la presencia de otros signos o síntomas de otro sistema distinto del sistema extrapiramidal que puedan hacernos pensar en un Parkinson Plus, buscar deterioro cognitivo precoz o acelerado, que sabemos que es una bandera roja para la enfermedad de Parkinson, porque en nuestros pacientes se vería en una forma muy evolucionada y alejada de la enfermedad, y también la presencia muy precoz de hipotensión ortostática, ya que como vimos cuando charlamos de los síntomas no motores, las disautonomías no son síntomas premotores que aparezcan mucho antes de la aparición de los síntomas motores, sino más bien todo lo contrario. En la enfermedad idiopática son alejados o tardíos. El tercer paso para respetar estos criterios es la identificación de lo que llamamos criterios de refuerzo. La enfermedad de Parkinson siempre empieza de un solo lado del cuerpo. Puede ser el miembro superior e inferior, de hecho es mucho más común que se inicie en el miembro superior, pero vemos pacientes que empiezan por la pierna. Y aunque uno vea al paciente ya con tiempo de evolución y la enfermedad se haya tornado bilateral, el lado de inicio siempre tiene más sintomatología. Eso refuerza el diagnóstico. Lo mismo la presencia de temblor de reposo, que como charlamos cuando analizamos los síntomas y signos, es característico de las afecciones extrapiramidales. Si hacemos una prueba terapéutica que tenga una excelente respuesta al tratamiento, o que aparezcan fluctuaciones motoras en relación a la medicación, que es lo que llamamos disinesia, ni hablar si el cuadro extrapiramidal que estamos viendo ya lleva 10 años más de evolución, porque los cuadros de larga data no suelen ser parkinsonismo, ya que estos tienen una evolución mucho más rápida y mucho más agresiva que la enfermedad de Parkinson, y el curso tiene que ser progresivo. Todo esto implica un refuerzo junto con los dos pasos anteriores para llegar al diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Entonces, a modo de repaso y como para redondear los conceptos, yo consideraría la posibilidad de la existencia de una enfermedad de Parkinson en un paciente que tenga al menos un año de bradicinesia, con uno de los siguientes signos o síntomas que podrá ser el temblor de reposo o la rigidez o los dos, con el apoyo del inicio unilateral o asimétrico del cuadro, el curso progresivo y una buena respuesta a la medicación con la aparición con el tiempo de fluctuaciones motoras. Pensaría en banderas rojas o en otros diagnósticos de exclusión si el inicio de los síntomas es brusco o tiene un curso acelerado o remitente, o si el paciente estuvo expuesto a drogas o fármacos que sé que pueden tener cierto efecto modulador sobre el sistema dopaminérgico, si este paciente tiene síntomas o signos cognitivos desde el inicio de la enfermedad extrapiramidal, o bien si aparecen síntomas o signos de otro sistema, así como también si decido hacerle una prueba terapéutica con levodopa y presento una falla de respuesta a la misma. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a repasar aquellos que en la práctica habitual más dificultades generan para poder diferenciarlos de la enfermedad de Parkinson. La atrofia multisistémica es una enfermedad que se presenta después de los 50 años y que puede tener dos formas clínicas, una forma parkinsoniana y una forma cerebelosa. La forma parkinsoniana se caracteriza por parkinsonismo con una escasa respuesta al tratamiento con levodopa y que en forma precoz va agregando insuficiencia autonómica, hipotensión ortostática, disfunción eréctil. Mientras que la forma cerebelosa se caracteriza por ataxia e incoordinación y después con el tiempo puede agregar también síntomas parkinsonianos. En este sentido, la resonancia en secuencia de T2 va a mostrar una hipointensidad del putamen e incluso una línea hiperintensa en el borde externo del putamen en los casos de atrofia multisistémica de forma parkinsoniana y atrofia cerebelosa en los casos de justamente esta forma de la enfermedad. Otro diagnóstico diferencial frecuente en la práctica habitual es la parálisis supranuclear progresiva. Esta enfermedad aparece después de los 40 años y su forma más típica presenta una parálisis supranuclear de la mirada, con compromiso de la mirada conjugada vertical, en particular hacia abajo, agregando además distonía, hiperextensión del cuello y del tronco, más posturas bien distónicas axiales y también muchas veces parkinsonismo. Asociado todo esto a un síndrome frontal.
En la resonancia es característica la atrofia del mesencéfalo, que en el corte sagital dan la típica forma de colibrí. Otro diagnóstico diferencial, sobre todo cuando el síndrome extrapiramidal comienza en una persona joven, que lamentablemente los vemos con mucha frecuencia, es la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson también la podemos encontrar en la literatura como degeneración hepatolenticular. Es una enfermedad hereditaria, autosómica recesiva, que genera un trastorno del metabolismo del cobre. Las manifestaciones neurológicas de esta enfermedad muchas veces son exclusivas, el paciente puede no tener síntomas hepáticos, la enfermedad es muy simuladora, puede dar parkinsonismo, puede dar temblor, puede dar también distonía. Realmente en toda persona joven con todo cuadro neurológico no clasificado estudiamos los trastornos del metabolismo del cobre. Es muy importante porque se puede llegar al diagnóstico a través del laboratorio pidiendo un dosaje de ceruloplasmina de cobre en sangre y en orina. Podemos también, por supuesto, pedir estudios genéticos y en este caso en particular la resonancia es de mucha utilidad porque puede mostrar en T1 y T2 hipointensidades e hiperintensidades respectivamente en los ganglios de la base y también, por supuesto, en el tálamo y en el tronco cerebral. También en las enfermedades aparece muchas veces el característico anillo de Kayser-Fleischer, que es el depósito de cobre en la unión entre el limbo esclerocorneal. Un diagnóstico diferencial muy común cuando el síndrome extrapiramidal se inicia en una persona joven es la enfermedad de Wilson, también llamada degeneración hepatolenticular. Es un trastorno hereditario del metabolismo del cobre que se hereda con un rasgo recesivo. También podemos encontrar manifestaciones neurológicas puras en esta afección fuera del compromiso hepático y el parkinsonismo puede ser una de ellas, exclusivamente o acompañada también de distonía, de temblor, comprometiendo también otros sistemas como a nivel ocular, el depósito de cobre en la membrana de Descemet, que es lo que da ese color pardo característico y la formación del anillo de Kayser-Fleischer que podemos ver por lámpara de hendidura. Al diagnóstico se puede arribar por el estudio de la ceruloplasmina, que va a estar baja, el cobre en orina y en sangre, y también las imágenes son un auxiliar muy importante cuando hay sospecha, porque en la resonancia vamos a tener, además de atrofia, en la secuencia de T1 y T2, hipointensidades e hiperintensidades respectivamente en los ganglios de la base, en el tálamo y en el tronco encefálico, por lo cual es muy importante estudiar si hay sospecha de esta afección. Otro diagnóstico diferencial muy común en la práctica habitual, sobre todo en pacientes añosos y con patología vascular, es el llamado parkinsonismo vascular. En este caso el paciente tiene un síndrome extrapiramidal característico con pasos cortos, con pérdida de balanceo de los brazos, con rigidez, a veces incluso con temblor de reposo, pero es bilateral, bastante simétrico y muy relacionado a cuestiones vasculares, incluso a veces con empeoramientos escalonados. Siempre por eso es importantísimo tener una buena historia clínica recabando todos los antecedentes y por supuesto también la neuroimagen donde vamos a poder evidenciar todos estos trastornos de la circulación. Una vez realizado el diagnóstico de la enfermedad y habiendo excluido los diagnósticos diferenciales, ¿cómo realizamos el tratamiento? En este sentido, vamos a profundizar en tres aspectos. Primero, la medicación que hay disponible para la enfermedad. Segundo, las posibilidades de cirugía. Y, por supuesto, nunca menos importante, los aspectos vinculados a la rehabilitación. La levodopa sigue siendo la droga más eficaz para la enfermedad. Esta es la única enfermedad degenerativa donde uno puede administrar al paciente en forma exógena el neurotransmisor que en realidad está faltando a nivel del sistema nervioso central. La levodopa a nivel del sistema nervioso central se transforma en dopamina por la misma vía metabólica de la L-tirosina y a través de la dopamina beta hidroxilasa. Como hay mucha de esta enzima presente a nivel del tubo digestivo, es que se administra asociada a inhibidores de la decarboxilasa de los ácidos aromáticos para evitar su metabolismo periférico, lo cual requeriría de altas dosis para poder llegar al sistema nervioso central y además le generaría al paciente
tremendos efectos adversos, entre ellos las náuseas y los vómitos, que obviamente harían intolerable el tratamiento. La levodopa tiene algunas particularidades farmacocinéticas y su vida media es muy corta. Realmente el rango terapéutico es estrecho, se supone que dura en sangre entre un promedio de 1 a 3 horas, por lo cual el intervalo entre las dosis tiene que ser acotado. Lo recomendado es que el intervalo sea durante la actividad diurna, por lo menos en los inicios de la enfermedad, y cada 4 horas. Vamos a ver que en las preparaciones comerciales la levodopa viene siempre, por supuesto, asociada al inhibidor, y vamos a ver que los miligramos que vemos al principio de la presentación, ya sean 100 o 250, se refieren a la levodopa, mientras que 25 es la dosis fija del inhibidor. La levodopa sigue siendo la droga más efectiva para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. No podemos desconocer que con los años de uso, alrededor de 5 a 7 años, empiezan a aparecer las llamadas fluctuaciones motoras. Este fármaco empieza a tener una menor duración de efecto, con lo cual el paciente se ve obligado a reducir el intervalo, o aparecen también movimientos involuntarios en relación a los niveles de droga en sangre, que es lo que llamamos disquinesias. Es por ello que en la búsqueda de otras alternativas terapéuticas se generaron otras familias de drogas llamadas agonistas dopaminérgicos. Este tipo de droga actúa por una estimulación directa de los receptores dopaminérgicos y tiene varias ventajas, ya que si es un paciente en el cual por edad y demás yo necesito sí o sí iniciar levodopa, me va a permitir que la combinación yo utilice una cantidad de medicación inferior o una dosis inferior de la misma, difiriendo la aparición de estas fluctuaciones motoras. O si es un paciente joven, puedo directamente iniciar el tratamiento de la enfermedad con ellas. Estas drogas son de dos tipos, están los derivados del ergot, que actualmente quedaron en desuso, mayormente por los efectos adversos a nivel cardíaco, donde daban valvulopatía o fibrosis pulmonar, y actualmente los más utilizados son los no ergóticos, como la apomorfina, el pramipexol, el ropirinol, la rotigotina y el pirivedil. Como les decía con anterioridad, son drogas que tienen un buen efecto antiparkinsoniano, que permiten a veces reducir la dosis de levodopa o diferir su uso, y también al ser de vida media más larga y tener una estimulación más sostenida sobre el receptor, generan menor riesgo de fluctuación motora. Muchas de ellas, especialmente los IMAO y dentro de ellas la rasagilina, se han estudiado por, digamos, presentar un posible efecto neuroprotector en la enfermedad. Otras familias de fármacos que también vamos a ver se pueden utilizar para la enfermedad son los inhibidores de la recaptación de dopamina, como la amantadina. La amantadina es en realidad un antiviral y durante una epidemia de gripe en Europa se dieron cuenta que los pacientes que habían recibido esta medicación tenían mejoría de los síntomas parkinsonianos. Actualmente la utilizamos no tanto como monoterapia, pero sí asociada a levodopa para control sobre todo de las fluctuaciones motoras. Los anticolinérgicos, que por ahí podemos llegar a tener todavía algún paciente que los toma, se utilizaban mayormente para controlar el temblor y en pacientes jóvenes, pero hoy día han caído en desuso mayormente por los efectos adversos en la esfera cognitiva. Y los inhibidores de la MAO-B, selegilina y rasagilina, que actualmente están en uso más como un efecto neuroprotector y no tanto por su efecto terapéutico. En relación al tratamiento y manejo de los síntomas no motores, me voy a limitar solamente a los que hemos discutido, quedando siempre a disposición para cualquier consulta en relación a los demás. Para la depresión, como charlábamos, suele ser leve a moderada, muchas veces ante el diagnóstico y con el mismo tratamiento del síndrome parkinsoniano mejora notablemente, pero a veces es necesario asociar el uso de antidepresivos y en relación a ellos el único que tiene una clara evidencia en los estudios es la venlafaxina. Vemos que algunos otros pueden tener un posible efecto, pero la recomendación actual de primera línea es esta medicación. En relación a la constipación, agregamos fibras en la dieta, aumentamos los fluidos, revisamos cualquier otra medicación que pueda estar siendo causa de la constipación y por supuesto el ejercicio físico que ayuda enormemente.
En cuanto a los trastornos del sueño REM, siempre pueden mejorarse y hay clara evidencia con la modificación de los hábitos de sueño. Podemos utilizar melatonina, incluso a dosis alta, o clonazepam en dosis entre 0,5 y 2 miligramos. Para las disautonomías a nivel urinario, la única droga que tiene una evidencia clase 1 es la solifenacina y el sildenafil para todo lo que tiene que ver con la disfunción eréctil. Algunas consideraciones en relación a la cirugía en la enfermedad de Parkinson. La cirugía es hoy día una opción terapéutica muy aceptable. Por supuesto, no tiene un concepto curativo, sino que tiene también un concepto, digamos, de tratamiento sintomático. Entran, digamos, dentro de este grupo de pacientes probables todos aquellos que tengan un diagnóstico de enfermedad de Parkinson idiopática, que lleven al menos 5 años de evolución de la enfermedad, aunque habitualmente son pacientes con más larga data, que hayan tenido una respuesta sostenida y positiva a la levodopa, que no tengan demencia o ninguna patología psiquiátrica grave, tampoco sean pacientes añosos, si bien se prefieren pacientes menores de 70 años, a veces si las condiciones están dadas podemos llegar a plantear el uso de cirugía en pacientes tal vez un poco mayores, pero la recomendación clásica es por debajo de los 70 años y que por supuesto no tengan ninguna enfermedad asociada que disminuya su expectativa de vida. En cuanto a las técnicas quirúrgicas disponibles, tenemos de dos tipos. Tenemos la cirugía lesional y la estimulación cerebral profunda. Para la cirugía lesional, con distintos targets, por ejemplo el tálamo, a nivel del núcleo ventral intermedio, que es eficaz para el control del temblor contralateral y refractario al tratamiento médico, o por ejemplo si elegimos el pálido, eso mejora en forma significativa las disquinesias y en menor medida la bradicinesia o la rigidez. Desde hace algunos años ya se viene practicando lo que es la estimulación cerebral profunda mediante microelectrodos que responden a un generador de pulso programable y alojado en forma subcutánea. El globo pálido interno y el núcleo subtalámico, al ser estimulados, inhiben la actividad de ese núcleo y obviamente mejoran toda la vía excitatoria a nivel de ese circuito. Como toda práctica invasiva no está exenta de eventos adversos. Hablando de la cirugía lesional, tenemos riesgo de hematoma, de accidente cerebrovascular, de convulsiones e incluso de infecciones. La estimulación cerebral profunda en ese sentido es menos invasiva y más que nada los eventos adversos relacionados es la aparición de algunos síntomas sensitivos como parestesias o algunos movimientos involuntarios de tipo distónico como el blefaroespasmo. Puede haber disartria o puede haber también, sobre todo, dolor asociado más que nada a la estimulación talámica. Pero tiene que quedarnos claro que la cirugía ha cambiado enormemente el campo terapéutico de la enfermedad en pacientes donde ya habíamos agotado todas las instancias terapéuticas relacionadas a la medicación y a la rehabilitación, todavía jóvenes y sin otras condiciones adyacentes o agravantes fuera de la enfermedad o de lo neurológico, le estamos pudiendo brindar con estas técnicas una prolongación a su calidad de vida y una sobrevida con mucha calidad aceptable. Así que realmente es muy importante que la conozcan y que puedan tener los lineamientos y los fundamentos básicos de la misma. Bueno, hemos concluido entonces este recorrido a través del sistema extrapiramidal y sus patologías más frecuentes. Los espero en Classroom, consultas de neurología. Les dejo el código de la clase y disponible para esto y para cualquier consulta que quieran hacerme llegar. Saludos para todos.